Aquí María les va a hablar de la Biblia. Jesucristo es Dios. Antes nada más los judíos eran pueblo de Dios, los israelitas. Pero por medio de Jesucristo, todas las naciones se va a hacer un solo pueblo para Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta que con su maldad impide que se conozca la verdad. Porque te hablan del Viejo Testamento, te hablan del Nuevo Testamento y la gente se confunde, ¿ok? Por medio de Jesucristo tenemos un Nuevo Testamento y ha quitado el Primer Testamento. Ya tenemos nueva ley, nueva letra, nueva alianza, nuevo pacto. Entonces dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino nada más por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 14, versículo 23 al versículo 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Como ya les dije, Jesucristo, por medio de su muerte, quitó el Viejo Testamento. Quitó la ley de pecado, que era el Viejo Testamento. Y por medio de su muerte, puso un Nuevo Testamento. Así que tenemos que obedecer Nuevo Testamento, que ya está de Mateo a Apocalipsis. Yo por eso no hablo del Viejo Testamento, porque esa ley, la ley del pecado, por la cual se dio en sacrificio Jesucristo para poderla hacer a un lado y poner nueva ley. Entonces tenemos Nuevo Testamento, en la cual reina la paz. ¿Ok? Entonces, Romanos, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya morimos a esa ley, en la crucifixión de Cristo Jesús. Por medio del bautismo, nos crucificamos junto con Cristo. Morimos a esa ley. Ahí enterramos todo lo de esa ley. Y empezamos bajo el Espíritu Santo. Ahorita tenemos que andar bajo el Espíritu, no bajo la carne. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no bajo el régimen viejo de la letra. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Ok? Después de Melquisedec. Él es el gran sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque la ley se cumple en Cristo para liberar de culpa a todos los que tienen fe. Romanos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues
no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo se dio en sacrificio, murió. Por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, ha dejado un nuevo testamento y empezó a valer. ¿Ok? Entonces, tenemos Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza con Cristo Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 13, al decir Nuevo Pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. O sea que el Viejo Testamento ya, haz de cuenta que ya pasó a la historia, porque ya no estamos bajo esa letra, dice la ley. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que ya no tienen que usar el cuerpo para pecar, porque si lo siguen usando, entonces van a ir al fuego del infierno. ¿Por qué? Le están cometiendo adulterio a Dios pecando con el cuerpo. No lo están obedeciendo. Entonces dice, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 12 al 15. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en los pactos ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba en su propio cuerpo. Cristo puso fin a la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, y formó de los dos pueblos un solo pueblo nuevo, unido a él
así hizo la paz. Por su muerte en la cruz, Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos y los puso en paz con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Esto es Efesios capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Dice Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios es Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, nos libera de la ley del pecado. La ley del pecado, el Viejo Testamento, y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por la puramente humano, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por lo
puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por lo puramente humano son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es realmente el Espíritu de Dios, vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Así que el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesucristo es el que nos va a dar vida a nosotros. ¿Okay? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestro cuerpo y estamos unidos a Jesucristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros traemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Jesucristo, como ya les dije, hizo un solo pueblo, todas las naciones. Va a ser una nueva Jerusalén, ¿ok? La nueva Jerusalén, la esposa de Jesucristo, la nueva Jerusalén. De todas las naciones. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Jesucristo es Dios. Y Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Efesios, capítulo 2, versículo 12, que habíamos leído hace ratito, lo vamos a repetir, al versículo 15. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en los pactos ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo.
al destruir el muro de enemistad que los separaba en su propio cuerpo. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y formó de los dos pueblos un solo pueblo, nuevo, unido a él. Así hizo la paz. Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si a Dios nos ha comprado, somos su rebaño. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Nosotros somos templo de Dios. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? Jesucristo. Jesucristo es la iglesia. ¿Ok? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, somos miembros de esa iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de esa iglesia, que es Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 23. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Y Jesucristo, el Señor, es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don
de lenguas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como ya les dije, nada más los israelitas eran pueblo de Dios, pero por medio de Jesucristo, todas las naciones, de todas las naciones se va a hacer un solo pueblo, una nueva Jerusalén. La esposa de Jesucristo. Jesucristo es el esposo, ¿ok? De los cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Como ya les había dicho, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está diciendo claritamente, ¿ok? Jesucristo es Dios. Aquí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, el versículo 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan.
Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que todo aquel que obedezca a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, el Señor Todopoderoso, podrá alcanzar vida eterna. ¿Ok? Mientras estén unidos a Cristo Jesús. Porque si no, nada más no. Ya estamos bajo su ley, bajo su Nuevo Testamento, bajo la palabra de Dios, que es Jesucristo. Ha quitado el Viejo Testamento, ha puesto uno nuevo para obedecer. El que no lo obedezca es enemigo de Dios. Y a los enemigos de Dios nada más les espera la terrible amenaza del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que no le cometan adulterio, no le sean infieles a Jesucristo. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Así está diciendo aquí. Así que no hagan lo que el mundo pide, las tradiciones de los hombres. Eso los lleva a muerte eterna y no a vida eterna, sino conforme a la ley de Cristo, como manda su ley. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está diciendo aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Así que obedezcan a Jesucristo porque ya estamos bajo su testamento, bajo su pacto, bajo su nueva alianza. Él es el sumo sacerdote, Él es la iglesia, su cuerpo. Somos miembros de esa iglesia. Es la única iglesia que nos salva. Es que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Su palabra es la única que nos salva. No hay en ninguna otra persona salvación. Nada más por medio de Jesucristo para poder alcanzar vida eterna y no muerte eterna. Porque todo aquel que quiera ser enemigo de Dios y no quiera cumplir la ley de Cristo, ya sabe lo que le espera. La terrible amenaza del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Bueno, ya les hablé. Pueden
buscarlo en su Biblia. Ok. Busquen de Mateo, Apocalipsis. No la ley del pecado. Viejo Testamento.